aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Damos inicio a este nuevo episodio del podcast que hemos creado y compartido con Ale hace ya un buen tiempo, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Y en esta ocasión estamos ya con el episodio 34, donde vamos a hablar de una temática que Ale ha ido trayendo con mucha fuerza cada vez a nuestro espacio de conversación y de construcción, y que ha ido tomando relevancia en este sentido, y ha parecido importante también empezar a compartirlo con ustedes. Este episodio lo hemos titulado ¿Cuál es el impacto de la gordofobia en la salud? La voz de una médica con enfoque no centrado en peso. Y para este episodio tenemos, como hace muchos episodios, una hermosa persona desde México. Seguimos fortaleciendo nuestros lazos con México. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Iracema Vázquez. Voy a hablarles un poquitito de Iracema para que puedan conocerla un poco más. Ella es médica con maestría en nutrición clínica y trabaja desde un enfoque no centrado en el peso. En su consulta atiende pacientes con hipertensión, con resistencia a la insulina, con diabetes, con síndrome de ovario poliquístico, con dislipidemias, me corriges porfa, Iracema, si me equivoco ahí, hipotiroidismo y trastornos gastrointestinales, y también acompaña a mujeres que desean dejar de hacer dietas y las ayuda a mejorar la relación con su cuerpo y con su alimentación. Querida Iracema, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darte el tiempo de compartir tus conocimientos y compartirte a ti también en este espacio. Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Estoy muy contenta, muy emocionada de esta plática que vamos a tener. Ay, hablar de gordofobia a mí me remueve mucho. Las personas que me conocen lo saben. Sigo tratando de entender un poco el rol que me toca en esto, ¿no? Y tengo en este momento un par de contradicciones que quiero nombrar, ¿no? Primero, soy consciente de que por más empática que quiera ser, no hay manera de que entienda lo realmente violenta que es la gordofobia, ¿no? Y al mismo tiempo, siento que como cualquier tipo de discriminación, que es un problema social, nos toca resolverlo desde lo colectivo, ¿no? Todos y todas tenemos parte de la responsabilidad de resolver este tema, y personalmente quiero asumir esa responsabilidad con mucho respeto. Y otra contradicción que siento que es muy fuerte es que ningún tipo de discriminación puede ni debe justificarse, ¿no? Y hablar de gordofobia y salud, o de gordura y salud, es como si en cierto contexto la gordofobia fuera justificable. Magda Piñeiro resalta cómo la gordofobia tiene tres pilares: la estética, la moral y la salud. Y este de la salud es realmente el estandarte más fuerte sobre el que se sostiene esto, ¿no? Entonces, bajo esta ala de la ciencia, pareciera que se puede justificar la gordofobia. Y por eso mismo, aunque entendamos que no deberíamos necesitar ninguna evidencia para respetar derechos, o sea, ninguna evidencia científica, este estandarte de la salud
es el que realmente toca cuestionar mucho, ¿no? Entendiendo de que si bien la ciencia es la mejor manera que se ha encontrado para llegar al conocimiento, no es infalible, ¿no? La ciencia es cuestionable, porque básicamente la ciencia es un reflejo de la sociedad, o sea, de la ideología imperante en el momento de la historia que se está viviendo. Entonces está llena de sesgos, llena de contradicciones, y eso lo hemos visto en la historia. Entonces por eso creo que es tan importante amplificar estas voces que desde la ciencia están cuestionando el paradigma de salud centrado en peso. Así que yo también te agradezco muchísimo, Iracema, por levantar la voz y también por aceptar esta invitación para hablar de este tema. Entonces, si te parece, para empezar, eh, ¿cómo has llegado tú al enfoque de salud no centrado en peso, ¿no? Porque uno no es nada fácil, creo que mucho menos desde la medicina. Mm. Sí, yo te comentaba antes de entrar que yo soy de la generación de 2001, 2009 de medicina, no, 2002, 2009, algo así. Salí en 2009 de medicina e hice la maestría 2009-2010. Y mi educación fue totalmente gordofóbica, totalmente centrada en el peso. Y de hecho yo salí y ejercí por 11 años de carrera hasta el 2019, centrada en el peso, totalmente. De hecho, a mí lo que me daba más dinero era practicar reducción de peso, ¿no? O sea, enfoqué toda mi carrera en eso. De hecho, cada vez me iba haciendo más restrictiva. De lo último que hice fue dieta cetogénica, donde yo me certifiqué para hacer dieta cetogénica y ayudaba a otros médicos y nutriólogos a certificarse para poderla hacer, entre comillas, bien. Y bueno, pues mi vida giraba en torno a contar calorías, contar macronutrientes, pesar la comida, o sea, realmente sí tenía un enfoque muy, muy pesocentrista y muy gordofóbico. Y evidentemente también yo fui víctima de la gordofobia, entonces yo desde los 12 años más o menos estuve a dieta, ¿no? Empecé a hacer mis primeras dietas, primero yo sola, luego me llevaron al nutriólogo porque yo lo pedí, ¿no? Y me pusieron dietas, estuve haciendo ejercicio, o sea, realmente sí, por muchos años yo me dediqué a, pues, también intentar perder peso, ¿no? E hice de todo lo que se puedan imaginar, que es la historia de muchas personas, ¿no? Todas las dietas que se imaginen, inyecciones, pastillas, o sea, hice muchísimas cosas. Y fue en el 2019, eh, tuve un cuadro depresivo en el cual me di cuenta que el gran problema, de hecho estaba tomando yo ahí un medicamento para bajar de peso, me sentía muy mal con mi cuerpo y me di cuenta que el problema de mi cuadro depresivo era mi imagen corporal, ¿no? Que es esta forma en la que uno siente que te perciben, ¿no? Entonces yo me imaginaba que me veían gigante y que era muy, muy gorda, cuando no lo era, estaba yo muy, muy delgada. Siempre fui una persona con privilegio de delgadez y lo sigo siendo, quiero nombrar eso, creo que es importante, pero estaba muy, muy delgada, yo me sentía con un cuerpo muy grande, me sentía muy incómoda y más por lo que me dedicaba, pues sentía que tenía que estar más delgada. Entonces estaba yo muy incómoda y empecé a buscar podcast en Spotify que tuvieran que ver con aceptación corporal. Y fue cuando empecé a toparme con estos temas de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, fueron las primeras cosas con las que me encontré. Ya había escuchado alguna vez de alimentación intuitiva en una revista de mujeres y se me hizo totalmente absurdo. Y cuando lo empecé a escuchar en los podcasts, pues también, o sea, dije, pues esto está muy raro, pero estaba yo tan desesperada que me sentía tan mal que pues empecé a escuchar más y más y más información, a muchos profesionales de la salud hablar del tema, empecé a seguir cuentas de redes sociales que hablaban del tema. Y entonces fue que me empecé a comprar libros, empecé a buscar artículos y empecé a autodidactamente empezar a adentrarme en ese mundo. En el 2019 decido que necesito ayuda, ¿no? Que yo no puedo hacerlo sola, que no sé ni cómo empezar a dejar de hacer dietas yo sola, ni cómo trasladarlo a mi profesión, porque pues
les digo que yo estaba totalmente basada en el peso. Entonces busco a Lilia Graue aquí en México, a la doctora Lilia Graue, que es de las pioneras de esto acá en México, y la busco y le digo que deseo cambiar, pero que no sé cómo, ¿no? Yo en ese momento estaba leyendo el libro de Intuitive Eating y fueron mis primeros 2 libros, el de Intuitive Eating y el de Health at Every Size, ¿no? De Lindo Bacon. Y me encantó, pero pues estaba yo muy asustada porque no sabía cómo iba a ser mi vida, ni profesional ni personal de ahora en adelante. Le tenía mucho miedo a engordar, le tenía mucho miedo a perder mi carrera. Entonces, bueno, pues ahí fue que empezó todo el trayecto de preparación y de formaciones y de ir integrando esta nueva forma de ver la alimentación y la vida a mi profesión y a mi vida personal. Wow. Gracias, querida Iracema. Realmente súper nutritivo poder escuchar estas experiencias también que usualmente nos ha tocado con Ale, o sea, escuchar esto, ¿no? Que son experiencias personales que luego se traducen en cambios, en curiosidades, en reflexiones, en qué sé yo, también en el camino profesional, ¿no? Creo que es bastante común y usualmente por eso es también tan poderoso. Si entramos un poquito ya más en temática, querida Iracema, ¿podrías compartir con nosotras qué es para ti, qué entiendes tú por gordofobia y qué tipos de gordofobia existen o tú conoces? Y puedes compartir esto con nosotras, por favor. Claro que sí. La gordofobia para mí es una discriminación bien arraigada en el sistema, una discriminación que normalizamos. Me llamó mucho la atención lo que decías, Ale, de que la ciencia es muy errada muchas veces. Y estaba leyendo un post de una nutrióloga que sigo, que decía que hace 33 años en el manual de la OMS se consideraba la homofobia como una enfermedad, ¿no? Entonces, todavía hace 33 años. O sea, yo soy más grande que eso, ¿no? Y entonces, cuando yo era niña, todavía se consideraba la homofobia como una enfermedad, ¿no? Entonces, y era discriminación, como sigue siendo. Entonces, trasladándolo a la gordofobia es una discriminación hacia las personas de cuerpos grandes por el simple hecho de tener cuerpos grandes, ¿no? Y se manifiesta con ausencia de espacios, ropa, dignidad para que las personas se manifiesten. Una activista que entrevisté me decía que la gordofobia era que les impedía vivir la vida como ellos querían, ¿no? Porque no había forma de vivirla. Y bueno, es la discriminación que, justo como decían, se justifica por la medicalización de la gordura, ¿no? Llamar a la gordura como una enfermedad hace que todo se valga, ¿no? Entonces, como pues la gordura nos va a matar, entre comillas, ¿no? Pues entonces se vale todo con tal de acabar con ella. Y los diferentes tipos que existen la gordofobia internalizada, bueno, por lo menos las que yo ubico, la gordofobia internalizada, que es la gordofobia en la cual yo rechazo mi propio cuerpo y los cuerpos de las otras personas gordas porque realmente me creo que no merezco existir, porque realmente me creo que mi existencia en este cuerpo gordo está mal y necesito acabar con esta gordura que tengo, ¿no? La gordofobia interpersonal, que es cuando rechazo los cuerpos de otras personas gordas y yo soy una persona delgada, ¿no? Y creo que merecen desaparecer, según también lo hago por su bien, ¿no? Justifico todo en diciendo que es por su bien o diciendo que son personas flojas, que son personas que no se cuidan y que deberían de tener más, aparte que generan costos para la salud pública y entonces por eso justifico que deberían desaparecer. Y la gordofobia médica, en la cual hay discriminación en los consultorios de cualquier especialidad y esto creo que puede trasladarse a cualquier profesión de la salud. Hay gordofobia en psicología, en odontología, en nutrición, obviamente, ¿no? Y bueno, pues en estos espacios, ¿no? Se discrimina a las personas y hay lo que se conoce como sesgo del peso, que el sesgo del peso es que como te veo con un cuerpo grande, asumo cosas sobre ti como que ya directamente estás enfermo y entonces te trato de diferente manera
porque creo que se justifica que te trate de esta forma, ¿no? Entonces, eso sería mi definición de gordofobia y los tipos de gordofobia que conozco. He leído otras autoras que tienen muchísimas más definiciones de tipos de gordofobia, que la verdad no conozco muy bien como para poderlos expresar, pero estas tres creo que son las más representativas y las más fáciles de entender. Iracema, perdón, solamente, dado que estamos quizá tocando con un poco más de fuerza lo de la gordofobia médica que mencionaba Ale también y que ahora nos contabas, digamos, una de las cosas que has explicitado de esta era esto, ¿no? O sea, este sesgo por el peso. ¿De qué otras formas se evidencia o podemos darnos cuenta que existe esta gordofobia médica? O sea, como que la gente ve y diga, a ver, si ve una persona gorda y una persona delgada, ¿cuáles son las diferencias en todo desde la perspectiva de esta gordofobia médica? De lo que se te venga ahora a la mente para que quede como más claro también en en las personas esto, cómo se logra evidenciar. Pues se evidencia desde la entrada. O sea, por ejemplo, las salas de espera muchas veces no están adaptadas para los diferentes tipos de cuerpos y tienen las sillas, esto que se llama acá en México descansabrazos, ¿no? Donde pones las manos, son angostas, entonces la gente no cabe, ¿no? Entonces no puede sentarse para esperar su consulta y tiene que estar parada. Una vez entrando a los consultorios médicos, no hay el equipo suficiente, por ejemplo, no hay camillas que soporten cuerpos grandes, no hay batas para que los cuerpos grandes se cubran y no pasen vergüenza por estar descubiertas. Los baumanómetros con los que mides la presión arterial, no hay un mango del tamaño correcto y cuando es más pequeño, mide la presión más alta. Y eso hace que se diagnostiquen más personas de cuerpos grandes con hipertensión y se mediquen cuando no es necesario. Y claro, le echan la culpa al peso, ¿no? Igual dentro de los consultorios no hay sillas y hablando de discapacidades también, pues no hay rampas, ¿no? Para que puedan entrar. A veces las puertas son muy angostas y tienen que pasar de lado las pacientes o lastimarse por entrar maniobrando por las entradas angostas. Y bueno, ya por parte del profesional de la salud, cuando ve a una persona de cuerpo gordo, inmediatamente asume diagnósticos, ¿no? Seguramente es una persona con hipertensión, seguramente es una persona con diabetes, seguro es una persona con resistencia a la insulina. También asume cuestiones de actitud del paciente, ¿no? Seguramente es una persona que es floja, que no le importa su salud, que no me va a seguir las instrucciones. Hay investigaciones en las cuales se ha medido el tiempo que pasa un profesional de la salud con un paciente de cuerpo grande y pasa menos de la mitad del tiempo que pasa con una persona delgada, porque la respuesta que dan es no vale la pena. No es una persona con la que yo pierda mi tiempo, porque si yo veo su cuerpo, puedo ver que es una persona descuidada y entonces no vale la pena que yo le explique, que lo revise, que lo interrogue. También se limitan, ¿cómo decirlo? No se dan tratamientos, se condicionan a que la persona pierda peso, ¿no? Entonces ejemplo, ortopedia, tienes dolor articular, no te voy a tratar hasta que no pierdas peso porque tu dolor es por tu peso, ¿no? Sin que exploren a la persona, sin que le den oportunidades de diferentes diagnósticos, diferentes alternativas. Entonces se condicionan diagnósticos, se condicionan tratamientos, se dejan pasar diagnósticos y tratamientos. Entonces, evidentemente, las personas de cuerpos grandes se enferman más porque les da vergüenza ir al médico porque los van a atacar. No son bien diagnosticados, entonces no son bien tratados. Y entonces a lo que se le echa la culpa es al peso de las pacientes o los pacientes. Uy, sí, es súper fuerte, es muy violento, ¿no? Y esto es parte de lo que es también esta gordofobia sistémica, ¿no? Que es así, podría decirse más sutil, pero está en todas partes. O sea, que no haya una silla donde te puedas sentar, te está dando el mensaje de que aquí no entras, ¿no? Aquí no eres bienvenido, aquí tu cuerpo no cabe. Y a mí me parece así tan violento, ¿no? Es muy, muy, muy fuerte. Y bueno, más o menos has empezado a comentar esto, Iracema, pero ¿qué impacto tiene esto en la salud de la persona, no? Porque también damos mucho este mensaje de que si eres gordo,
3 meses de vida, de poco más, ¿no? O sea, te vas a morir así mañana y eres una bomba de tiempo, poco más. Entonces, ¿cuál Mm, es el impacto que tiene esto en la gente? claro, en los autores que se han puesto a investigar por qué la llamada obesidad, entre comillas, es la causa de tantas enfermedades, se han dado cuenta que lo que realmente es lo que provoca estas enfermedades es la discriminación. La discriminación es la que provoca que la presión arterial aumente. Y se han dado cuenta porque en otros grupos discriminados también hay presión aumentada. Ejemplo, las personas de raza negra tienden a Ujú. tener más hipertensión en grupos en los cuales son discriminados, por ejemplo, en Estados Unidos, y se dieron cuenta que las personas que eran discriminadas tenían más tendencia a la hipertensión. También tenían más tendencia a diabetes, por ejemplo. Entonces, la discriminación es la raíz de estas enfermedades, no el cuerpo gordo. Ahora, puede ser, suponiendo que el peso tuviera que ver con estas enfermedades, está demostrado, y hay muchísimos artículos que empiezan con esta frase: las dietas no funcionan, intentar perder peso de manera forzada no resulta en una pérdida de peso más allá de 5 años y puede resultar en algo que si quieren luego platicamos, que es el weight cycling o la fluctuación en el peso, estar subiendo y bajando, que eso aumenta el riesgo cardiovascular y el riesgo de presentar diabetes y otras múltiples enfermedades. Entonces, regresando a cuál es el impacto de la gordofobia, la gordofobia hace que se haya discriminación. Bueno, más bien, se experimenta la discriminación. Esta discriminación se manifiesta como un estado de estrés en el cuerpo. El cuerpo, al sentir el peligro inminente, lo que hace es liberar hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas hacen que eleve la presión arterial, que se eleve la glucosa en sangre, que aumente la resistencia a la insulina, que haya más tendencia a enfermedades mentales como depresión y ansiedad, que haya más tendencia a trastornos del sueño, ¿no? Al insomnio, que aumenta todas las demás, la depresión, la ansiedad, los problemas cardiovasculares. También aumenta el riesgo de conductas riesgosas, ¿no? Como empezar a hacer dietas restrictivas, uso de pastillas, trastornos de la conducta alimentaria, purgas de diferente tipo, ejercicio que puede lastimar a las personas cuando se hace compulsivamente. En salud mental hay mucho riesgo, ¿no? No solamente de depresión y ansiedad, pero de que la persona tenga baja autoestima, problemas con la imagen corporal. Entonces, la afección a la salud es variada. O sea, de verdad se ha detectado incluso que la gordofobia puede aumentar también el riesgo de complicaciones de enfermedades, porque justo como lo que hablábamos, como no se diagnostica a tiempo, hay muchas historias de pacientes que mueren de cáncer porque no son diagnosticados correctamente con estas enfermedades por el sesgo por el peso, ¿no? Entonces, los daños a la salud son muy palpables. Hay muchas pacientes, hombres y mujeres, que experimentan todos estos daños a la salud todos los días en los sistemas de salud públicos y privados. Y son cosas que se pueden medir, que se han medido. Hay artículos que miden la gordofobia y su impacto en la salud. Si quieren que les deje bibliografía para que la pongan en alguna nota o algo así, porque sí hay evidencia de que la gordofobia mata, ¿no? Mm, mm. Y creo que vale la pena también, Iracema, si es que se pudiera, que nos expliques un poco esto de que asociación no es causalidad, ¿no? Porque creo que eso es así como entenderlo es bien importante en este caso. Claro. Esto de asociación no es causalidad es una frase que se repite mucho en este medio de no centrar en el peso, porque es cierto que hay ciertas enfermedades, como por ejemplo vamos a centrarnos en diabetes e hipertensión, que son las más clásicas, en las cuales se ha visto una mayor prevalencia, o sea, un mayor número de personas que presentan estas enfermedades en un cuerpo grande. Ahora, el que estén en la misma categoría no quiere decir, bueno, más bien en la misma enfermedad, no quiere decir que el cuerpo grande causó a la diabetes o a la hipertensión. Por ejemplo, en investigaciones muy recientes se ha visto que lo que realmente es primero es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina hace que la persona aumente de peso y hace que desarrolle diabetes por
el origen de los genes que ocasionan resistencia a la insulina. Pero no es al revés. No es que la persona sube de peso y después genera resistencia a la insulina. O sea, el peso no tendría ahí efecto, ¿no? Entonces, el que esté asociado el peso alto a estas enfermedades cardiometabólicas principalmente, no quiere decir que sea su causa. Y otra razón por la que es muy claro ver que es así es que muchas personas delgadas tienen estas enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, metabólicas, muchísimas, ¿no? O sea, no es nada más anecdótico, o sea, de verdad existe muchísima información de que hay pacientes delgadas que presentan estas enfermedades. Entonces, si el peso fuera la causa, ¿por qué las personas delgadas también desarrollan diabetes, también desarrollan hipertensión, también desarrollan hígado graso, también desarrollan cáncer, también desarrollan lo que tú quieras? Oh, No hay ninguna enfermedad, ninguna, que únicamente se presente en cuerpos grandes, ninguna, ¿no? mm, Y la asociación que llega a ver, lo que se ve es que tiene más relación con la gordofobia, con la discriminación y el estrés que genera esta discriminación para desarrollar estas enfermedades que el cuerpo grande en sí. claro. Wow. Y una preguntita más en esto que también me parece importante. Esto del riesgo relativo y el riesgo absoluto, ¿no? Porque claro, cuando escuchas que las personas gordas tienen diabetes en mayor prevalencia, ¿cuánto es mayor prevalencia? O sea, ¿qué significa esto de que tienen mayor riesgo en términos porcentuales y relativos? No sé si me dejo Mm, entender. mm, mm, o sea, ¿qué porcentaje aumenta el tener un cuerpo grande? La verdad es que no tengo cifras. Lo que sí Ujú. se ha visto es que, o sea, no te puedo decir tal porcentaje es, sí hay mayor prevalencia de aparición de, de estas enfermedades en los cuerpos grandes. Como les comentaba, es muy probable que sea por la discriminación, aunque también podría ser que fuera por la grasa, ¿no? O sea, sí, que la grasa tuviera, que representara un factor de riesgo para el desarrollo de esas enfermedades, porque la grasa se sabe que es, sobre todo la grasa abdominal, es un órgano metabólicamente activo, ¿no? Libera citocinas proinflamatorias, que son ciertas sustancias que generan una inflamación en el cuerpo de manera generalizada y hacen también que aumente la presión, que aumente la resistencia a la insulina. Entonces, podría ser, sí, pero suponiendo que sí así fuera, ¿qué hacemos para cambiarlo, no? Porque no hay una técnica segura, y no creo que la haya, para que las personas pierdan peso y lo mantengan, e incluso podemos hacer más daño si forzamos la pérdida de peso, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que ya sabemos que está en mayor riesgo por su tamaño de cuerpo, lo que nos corresponde hacer es estar más de cerca y cuidarla más, no regañarla, no juzgarla, no atacarla por el cuerpo que tiene, ¿no? Ejemplo, los hombres altos tienden a enfermar más de enfermedades cardiovasculares, tienden a tener más infartos, ¿no? Entonces, yo no le digo a un hombre alto, pues hazte chiquito, ¿no? O no lo regaño Claro. por ser alto, ¿no? No le digo, es que cómo se te ocurre ser una persona alta, ahora te vas a morir de un infarto. Si yo sé que ese hombre alto tiene mayor riesgo de tener un infarto, pues le estoy haciendo evaluaciones cardiológicas con mayor frecuencia, ¿no? Entonces estoy más de cerca a esa persona. Puede que sí sea un riesgo, puede que sí, pero no se vale que, como tú decías al principio, justifiquemos la discriminación por ese factor de riesgo que existe, ¿no? Sí. Iracema, bueno, creo que ya has respondido con lo que te preguntaba Ale, pero era un poco darle énfasis si tú nos dices si hay algo más que agregar y si no pasamos a lo siguiente, en esta idea de que la gordura está vinculada a enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo crónico-degenerativas, digamos, ¿no? Y como dices, es como lo principal, ¿no? Es mucho más fácil poder conversar con alguien o que alguien reflexione de manera más sencilla y más fácil de decir, claro, no puedo discriminar por cómo se ve, por lo estético, demandar que cambie por lo estético, pero cuando hablamos de la salud, es como que nos sentimos en mayor derecho de cuestionar eso, ¿no? Porque
lo estoy haciendo por ti, como decías, o sea, lo estoy haciendo por ti porque quiero que estés sano, porque no quiero que te mueras, porque no quiero que, no, o sea, hay como o sea, hay una verdadera preocupación, por supuesto, en la mayoría de los casos viene de una verdadera preocupación. Ujú. Entonces, no es una solo justificación porque quiero hacerlo y entonces encuentro, ¿no? Sino que viene de una verdadera preocupación eh, alimentada por una información que es muy común en todo lado, desde las redes sociales hasta los consultorios médicos. ¿Qué es esto, no? O sea, la gordura o es una enfermedad per se, por un lado, y además es causa de otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, no sé si en este sentido, Iracema querida, hay algo más que quisieras como compartir aparte de lo que nos has dicho cuando pensamos en esto que tenemos muy, muy metido de que la gordura es una enfermedad y la gordura es la causante de enfermedades crónicas degenerativas. ¿Hay algo más que quisieras agregar o crees que ya has como compartido esta parte? No, sí, sí entiendo. Sí, creo que sí es importante ver que esto de que la gordura es una enfermedad también es un tema histórico, es un tema político y es un tema económico, ¿no? No soy buena para las fechas, discúlpenme, pero hay un libro que se llama Fearing the Black Body de Sabrina Strings, es un libro que se llama Temiendo al cuerpo gordo, negro, y habla de cómo primero el cuerpo delgado era visto estéticamente mejor, moralmente mejor. Los cuerpos delgados eran cuerpos que desde el punto de vista judio-cristiano eran cuerpos bien, digamos, Disciplinados. rectos, disciplinados, que seguían las normas, que no caían en excesos, eran estéticamente bonitos, y ahí nadie se había metido en la parte médica. De repente, algún profesional de la salud, algún médico dijo, yo fíjense que he subido de peso y creo que eso del peso tiene que ver con que me sienta mal. ¿De dónde lo sacó? De su bolsillo, ¿no? Así de, aquí está. Yo creo que es por el peso. Y entonces empezó a crear una dieta que todos empezaron a seguir muy bien y empezaron a adelgazar. Y como era lo socialmente correcto, pues mejor aún, porque no era solamente que yo era moralmente una persona adecuada, sino ya se le metió el término saludablemente adecuada. Y entonces fui una persona que se convirtió en que cuidaba su salud, cuidando su alimentación. Había dietas loquísimas, ¿no? Con solamente un alimento al día o quitando todo un grupo de alimentos. Y se buscaba que con eso, pues las personas estuvieran muy, muy delgadas y decían, yo me siento perfecto, cosa que pasa actualmente todavía, ¿no? Llega un punto en que esto cada vez se va haciendo más médica, una cuestión más médica. Y de repente los seguros entran acá bueno, antes de eso, antes de los seguros, quisiera hablar del índice de masa corporal un poquito. El índice de masa corporal fue creado hace 200 años por un matemático belga, Adolf Quetelet, que quería clasificar a los hombres blancos belgas dependiendo de su tamaño de cuerpo. Y entonces hizo unos pesos y agarró un grupo de gente y determinó unos rangos de peso. No estaban hechos para clasificar en salud, no. De repente llegan los seguros y empiezan a buscar una forma de clasificar en cuanto al peso a las personas para ver pues cuáles eran de peso normal, entre comillas, peso más alto, y se acordaron de esta fórmula de Adolf Quetelet, le modificaron algunas cosas y lo llamaron índice de masa corporal y dijeron, con esta vamos a clasificar a las personas. No tiene ninguna base de ciencia, ¿no? No es solamente arbitrariamente que se tomó de aquí a acá peso normal, de aquí a acá sobrepeso, de aquí a acá obesidad. Y ahí es cuando entran los seguros. Los seguros decidieron que si podían sacar o cobrarles más a las personas que estuvieran en sobrepeso u obesidad, les iba a convenir más porque pues iban a ganar más dinero. Y se empezaron a apoyar investigaciones para comprobar que la llamada obesidad era una enfermedad. Y de hecho hay varias investigaciones en las que los consejos que se unían a estos tan famosos task force de Estados Unidos que hablan sobre que la, entre comillas, obesidad es una enfermedad,
eran un grupo de personas, médicos, que tenían clínicas de reducción de peso, que participaban en laboratorios y farmacéuticas de medicamentos para reducción de peso, de productos como malteadas, inyecciones, pastillas, ¿no? Entonces, todo esto estaba muy bien, muy convenientemente armado para decir, sí, la obesidad es una enfermedad. Y de ahí se han derivado montones de artículos en los cuales se dice, claro que sí, la grasa es la peor, y desafortunadamente hay la misma cantidad de estudios que dicen que no, no es cierto. Pero ¿qué se cita más? ¿Qué es lo que más se pone como referencia en la investigación médica que leen los estudiantes, los estudiantes de posgrado y demás, donde se cita que el peso es el problema? O sea, hay un sesgo de referencia en la cual solo se usan las referencias en las cuales se dice que el peso es el problema. Entonces, todo esto está muy manipulado por política, manipulado por, o sea, y ya sé que suena a teorías de conspiración, pero hay artículos que hablan de esto y o sea, no me lo inventé yo, ni siquiera la de las otras nutriólogas o psicólogas o coaches que hablan de esos temas, sino hay la investigación, yo lo saqué de artículos. Entonces, contestando la pregunta de si sí la causan, la evidencia no es contundente. Sí, sí tienen relación, no la voy a negar. No voy a negar que sí existe relación, pero no es la causa y no es una razón para preocuparme por los pacientes y exigirles la pérdida de peso y justificar, como estábamos hablando, toda la discriminación. Entonces, los y las médicas que no nos fijamos en toda esta historia que hay detrás de usar el índice de masa corporal, porque el diagnóstico de obesidad sale del índice de masa corporal, ¿no? Y los estudios sobre la grasa salen del índice de masa corporal y de estos estudios primarios de que la grasa era la causa de las enfermedades. Y ya me extendí, pero quiero tocar un tema más, que es que hay investigaciones epidemiológicas en las cuales se ha visto que las personas que menos se mueren son las personas que están en sobrepeso y obesidad grado 1. Sería como las personas que están en los extremos, que son los de bajo peso y los de peso muy, muy alto, son los que tienden a morir más por todas las causas de muerte: cáncer, enfermedades cardiovasculares, menos accidentes, ¿no? Y los que están hasta abajo, que son los que menos se mueren, son los de sobrepeso y obesidad tipo 1, ¿no? Todavía los de normal se mueren más que los de sobrepeso y obesidad tipo 1. Y esta información, cuando lo leen ciertas grandes eminencias de la medicina y demás, dicen son ridiculeces, quiten esos artículos, cómo basan esto en ciencia, y no es uno, hay varios artículos que hablan de esto, ¿no? Y lo han analizado enfermedad por enfermedad. ¿De verdad se mueren más las personas de cuerpos gordos? Y la conclusión es que no, no es así. Y otra evidencia que existe es que, perdón, actualmente estamos más gordos y vivimos más años. Somos cada vez, son de las épocas en las que mundialmente la salud está mejor y mundialmente estamos más gordos. Entonces, ¿por qué? Si la obesidad nos está matando, ¿por qué vivimos más? Que sería la prueba máxima de que la obesidad es el causante de todos los males, la muerte, ¿no? Y claro, y es tan fuerte esto que yo le escuchaba decir a la doctora Mariana Robles, que en los estudios científicos que se presenta como premisa que la gordura es la causante, ya ni siquiera se cita la fuente de dónde están agarrando ese dato. O sea, ya es una verdad asumida. Y eso en ciencia es muy peligroso, ¿no? O sea, una ciencia eh, que no se puede cuestionar a sí misma, ya no es ciencia, es dogma, es religión. Y eso es muy, muy importante comprenderlo, ¿no? Para empezar a romper estos paradigmas. Y Creo que otro tema relevante, perdón, y dale tú. también un poco rescatando lo que decía Iracema hace un rato, ¿no? Digamos que es un factor de riesgo. O sea, no digamos, es un factor de riesgo, no es la causa, no hay estudios, como dice Iracema, que comprueben que son causa, ni mucho menos. Hay factores, es un factor de riesgo y hay algún relacionamiento entre esto con otras enfermedades, ¿no? Ok, si tú asumes eso como médico, hay, digamos, esa información está ahí,
igual cómo tú tratas a esa persona. O sea, si la enfermedad de esa persona es diabetes, digámoslo así. O sea, el médico estoy segura que sabe que esa persona ha intentado bajar de peso porque muchas personas y otros médicos le han dicho que su problema es el peso. Entonces se ha centrado en bajar de peso y ha hecho mil cosas para bajar de peso que quizá han sido mucho más contraproducentes para su salud y esa su propia enfermedad que el mantener el peso, ¿no? Entonces, es también este tema de cómo te acercas al paciente desde otro espacio, o sea, Mm, incluso asumiendo causalidad, igual cómo tú te acercas a esa persona, ¿no? Y cómo tratas las otras, o sea, los otros problemas, como decía Sema, ¿no? Si hay esto, ¿qué pasa con un síndrome metabólico? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué otras cosas más podrían estar teniendo relación, además de la gordura, si fuera? Pero eso casi desaparece, ¿no? Ese es, creo, un poco, además, este absolutamente. problema. Casi desaparece y el peso se queda en el centro de la Sí. ecuación y tenemos visión miope de todo lo que puede estar sucediendo alrededor, además, ¿no? O sea, es como, incluso porque, claro, romper esta lógica y decir, bueno, pero la mitad de los estudios dicen que sí hay causa. Entonces yo me sigo quedando con eso. Ok, Mm. digamos que te sigues quedando con eso, pero ¿qué hay de tu actitud hacia a esa persona? Que creo que eso es donde más, al menos queremos que la gente empiece a reflexionar, ¿no? Sobre esa actitud y forma de trabajar con personas de cuerpo grande y entender la situación de discriminación sistémica que esas personas viven. O sea, es lo mismo que si viene una persona con bajos recursos, bajo nivel de educación, tendrías que entender las circunstancias de esa persona y tener también un trato diferenciado entendiendo sus circunstancias y características. Pero no sucede con la gordura porque es tu culpa. Ese es Sí. otro tema. Son que tal vez igual, si nos puedes hablar un poquito, Iracema, tú eres gorda porque tú quieres. Y si tú Mm, quisieras, en unos meses serías delgada. Es ¿Qué cuestión de opinas fuerza y de eso? voluntad. ¿Y qué opinas de eso que también está muy presente en la mente de todos nosotros y nosotras, digamos? Sí, antes de pasar a ese tema, me gustaría decir que si eres una profesional de la salud o un profesional de la salud, que los artículos de que el peso son la causa de todos los males te parecen contundentes, me gustaría invitar a que los revises con atención. Casi siempre tienen sesgos. Y uno, claro, el sesgo va a existir en todas las investigaciones, pero el sesgo casi siempre de esos artículos es que no toman en cuenta la historia de dieta de esas personas, que son personas que son dietantes crónicas. Como tú misma lo dijiste, son personas que al ser de cuerpo gordo han intentado un montón de veces perder peso. O sea, han estado en lo del weight cycling o fluctuaciones en el peso toda su vida, como yo desde los 12, ¿no? Entonces, cuando ya llegan a ese estado de inflamación que desarrollan enfermedades crónico-degenerativas, no se les ha cuestionado todo lo que hicieron, todas las pastillas que se metieron, el vómito que tuvieron, o sea, todo lo que hicieron por llegar a ese, que los provocó llegar a ese peso, ¿no? Entonces, eso es un gran sesgo que no se evalúa. Tampoco se evalúa la historia de trauma, ¿no? La historia de antecedentes de enfermedades mentales o de trauma agudo o crónico en su historia, que también impacta en el desarrollo de enfermedades, ¿no? No se interroga cosas de ese estilo como para saber si la enfermedad nada más está causada por el peso, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustaría como nombrarlo. Y en cuanto a lo de cómo se trata a una persona, o sea, si tú decides ser un médico centrado en el peso, pero o sea, creo que eso es lo que entendí por la pregunta, no sé si era así, ¿no? Si dices, bueno, yo me centro en el peso, tengo un paciente con diabetes y creo que el peso es su problema, pero no veo todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar como médicos y como pues, profesionales de la salud que nuestras profesiones no son tan simplistas como para reducirlas a un número en una báscula, ¿no? O sea, para que una persona represente un número. Y creo que algo que se enseña poco, pero se enseña,
es la dignidad y el respeto hacia los pacientes, ¿no? Que merecen una atención respetuosa y digna y una atención de calidad. Entonces, si yo veo un paciente como un cuerpo nada más, no logro ver todo lo que hay al lado, ¿no? O sea, la historia personal, la historia familiar, problemas de depresión, el estrés, economía, un montón de cosas que no estoy viendo, cultura al comer y demás, que deben de ser interrogadas, ¿no? Deben de ser interrogadas en unas consultas, sobre todo de primer contacto con un paciente, para no dejar pasar, para que esta nube del peso no me tape todo lo que hay detrás, cuando en la escuela sí me enseñaron que diabetes, por ejemplo, es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que tiene que ver con genes, tiene que ver con ambiente, tiene que ver con historia familiar, tiene que ver con historia personal. Entonces, no se vale que, aunque yo crea que el peso sea la causa, deje de ver todas las otras causas que sí me enseñaron que existen, ¿no? Y además creo que es súper importante, hay una charla TED de la doctora Sandra Amott, si es que en algún momento quieren buscar en YouTube, que muestra un estudio en que se evalúan 4 hábitos de vida, ¿no? Esto de consumo de verduras y frutas, movimiento, o sea, ejercicio, tabaquismo y alcohol, y consumo de alcohol. Entonces, se ha visto que mientras la persona más de estos hábitos saludables adopta, mejora su salud en todos los espectros del peso, en todos los espectros del peso. Entonces, eso sí es algo que la persona puede hacer, ¿no? Esas sí son conductas que la persona puede realizar. El peso no es una conducta, o sea, no puedes cambiar tu peso de la noche a la mañana manteniéndolo a largo plazo y de una forma que sea beneficiosa para tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir centrándonos solamente en el peso si podemos centrarnos en estos hábitos que realmente le van a aportar a la salud y al bienestar de la persona y que están en sus manos, ¿no? Sí, creo que eso fue lo que me faltó contestar de la pregunta de Rocío, que qué pensaba de esto de que el peso era algo manipulable al antojo de los pacientes o las pacientes y que no habían hecho nada. Y creo que esto es muy importante nombrar que yo no conozco, y no digo que no existan, pero paciente con cuerpo grande que no ha intentado al menos una vez en su vida perder peso, al menos una vez. Porque justo, como dices, Rocío, les recuerdan que cada vez que entran a un consultorio de lo que sea, que su peso es la causa de sus enfermedades, ¿no? Entonces, les digo que eso también no me lo inventé yo, y de hecho de eso sí hay muchísima información, hasta en artículos gordofóbicos y pesocentristas. El hacer dieta no ha probado, o el hacer dietas o las restricciones en general, no han probado que sea una estrategia viable, sostenible, para que la persona pierda peso, porque hay diferentes mecanismos que se echan a andar cuando una persona restringe. Cuando una persona restringe calorías o hay exceso de ejercicio que hace que consuma más calorías, lo primero que ocurre es que los neurotransmisores que hacen que no estemos pensando en comida, ¿no? Toda la química cerebral cambia. Y entonces se piensa en comida más. Nos da más hambre a nivel mental, también a nivel estomacal y de grasa. Liberamos más grelina, que es una hormona que hace que nos sintamos con hambre, y menos leptina, que es una hormona que hace que se nos quite el hambre. Entonces tenemos más hambre como resultado. También se ha visto que baja algo que se llama el gasto metabólico basal, que es las calorías que consumimos simplemente por existir, ¿no? Estando quietas, pues se hace todo mucho más lento para que sea más eficiente el uso de esa energía. Entonces, aunque consumas muy pocas calorías, cada vez te va a jugar más en contra el metabolismo para que utilices menos, y entonces es por eso que la gente llega a este periodo en el que se estanca y ya no baja más de peso, ¿no? Que se hace una meseta en la curva y empieza a subir. Y finalmente, todo esto no tiene, también se han hecho estudios de si la fuerza de voluntad tendría algo que ver con todo esto.
en la parte psicológica. Y se ha visto que no, que la fuerza de voluntad tiene que ver con un montón de cosas, para hacer dinero, para terminar tu carrera, para muchas, pero no para mantener el peso. Explica el cambio del índice de masa corporal en un 5% máximo, ¿no? O 4% creo. Entonces, no tiene que ver con fuerza de voluntad. Hay más pensamientos de comida, hay más hormonas que hacen que tengas comida y disminuye el metabolismo basal. Y esto se observa en el 95% de las personas. A la mayoría tendemos a acumular más grasa en respuesta a las restricciones. Entonces, a largo plazo no se ha visto que esto sea exitoso, así sea lo último en medicamentos, ¿no? Que son estos inyectados, que son excelentes medicamentos para diabetes, pero no están hechos para bajar de peso. Y que actúan por un montón de vías, ¿no? Que sí, que inhiben el apetito y aparte mejoran la utilización de glucosa, pero que aparte la grasa. Y aún así, claro que pierden peso mientras lo están utilizando junto con restricción alimentaria y en cuanto dejan el medicamento, pues el cuerpo pide a gritos comida y aunque ni siquiera coma tanto, porque ni siquiera comen todo lo que no habían comido, comen, digamos, no quiero usar esta palabra, pero como normal, o sea, las calorías que consumían antes o incluso un poco menos, y las personas empiezan a subir de peso logarítmicamente. Hay una investigación muy famosa de un programa de televisión de Estados Unidos que se llamaba The Biggest Loser, el mayor perdedor, o el más grande perdedor, y ponían a personas muy gordas a hacer mucho ejercicio y mucha dieta, perdían cantidades de peso impresionantes, y si lo ponemos en porcentaje, da el mismo porcentaje que la población general. La mayoría recuperó todo el peso que perdió a lo largo de los años. Les midieron leptina y la tenían en el piso, les midieron el gasto metabólico basal y lo tenían bajísimo, a pesar de que seguían haciendo dieta y ejercicio. Entonces, no hay forma de mantener. Lo más exitoso, entre comillas, sería la cirugía bariátrica con todas las complicaciones, incluso mortales, que conlleva el hacerse una cirugía. Y aún así hay una tasa de recuperación del peso de me parece, 60%. Entonces, no hay nada a la fecha. Uy, es Además, fuerte. ahí creo que es importantísimo, estábamos como centrándonos en los factores individuales, ¿no? Pero además, o sea, vivimos en una sociedad con una industria alimentaria, por un lado, que te enamora con ingentes cantidades de azúcar y de sales y alimentos ultraprocesados alrededor. Y está ahí, y ese es el 95% de los casos. Entonces, y no sé cuánto es tu acceso realmente a otro tipo de alimentos. Entonces, es también mucho más complejo. O sea, lo que está alrededor también determina tu accionar, digamos, o tu decisión. Entonces, no solamente un tema individual, bueno, más allá de los factores socioeconómicos, ¿no? De posibilidades económicas, de accesos, de etcétera. O sea, hay tanta cosa alrededor que pensar que la persona solita, aunque eso haga la mejor de las dietas, que la operación, o sea, igual hay tanta cosa alrededor, que es para mí imposible pensar, digamos, que solamente va a depender de esa persona, ¿no? Además, más allá, digamos, sumando a todo lo que has dicho, querida Iracema. Totalmente. Claro. Es una enfermedad que, bueno, es una enfermedad, como dicen, no es una enfermedad, pero la relacionan con la pobreza, ¿no? O sea, la gordura está relacionada con la pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, sé menos pobre, digamos. Es un tema estructural muy complicado, por eso decía al principio que toca reconstruir desde lo colectivo, ¿no? O sea, hay tanto que está mal en el sistema que es importante ir escarbando todo lo que se pueda desde el lugar que tenemos, ¿no? Para hacerlo. Iracema, ¿cómo es entonces una consulta tuya no centrada en el peso para personas con cuerpo grande? O sea, ¿qué diferencia habría de una consulta normal o de tus consultas de antes? Pues totalmente diferentes. O sea, yo te puedo decir que mi manera de atender a los pacientes es totalmente, abismalmente diferente a como lo hacía en el pasado. Ahora
Yo sigo haciendo mi trabajo en cuanto a que llega una persona, la entrevisto, le pregunto antecedentes personales, familiares, medicamentos, si es necesario le reviso laboratorios o se los solicito y hago un diagnóstico, ¿no? Dentro de ese diagnóstico, igual como hemos estado yendo, diagnostico diabetes. Entonces, es una consulta en la cual me tardo en hacer, o sea, en una primera consulta, me tardo 1 hora en interrogar a la persona. A veces ni me da tiempo de tocarla, eso lo hago a la siguiente, ¿no? Le pido sus laboratorios o demás, ¿no? Claro que si es básico revisar algo, pues lo toco, ¿no? La presión, ¿no? Pero el interrogatorio es tan minucioso, cosa que antes no hacía, ¿no? Y ni siquiera y minucioso en la comida, que claro que lo interrogo, cómo come, cómo se relaciona con la comida, qué acceso tiene a alimentos, qué acceso tiene a saber cocinar, a prepararse alimentos, ¿no? A ver cómo está, ¿no? Pero bueno, ya hice mi consulta, ya hice mi diagnóstico y lo trato como trataría una diabetes en un libro. Si es necesario, se dan medicamentos, le indico cómo se los tome, le indico cómo se inyecte, si es necesario usar insulina, y le digo qué alimentos, más que qué alimentos, cómo puede hacer estrategias alimentarias para ayudar a su enfermedad a que no esté tan desatada, ¿no? Y claro, si me llega una persona con una glucosa de 500, que lo normal es por debajo de 100, sí voy a tener que hacer ciertas restricciones alimenticias momentáneas, porque hace falta, ¿no? Porque es necesario, pero no hay una dieta para diabético, una dieta para resistencia a la insulina, dieta para hipertensión, que antes yo sí lo creía, ¿no? No, son simplemente estrategias nutricionales que además vamos a ver cada persona cómo las puede implementar y si es capaz de implementarlas. Porque yo le puedo decir, oye, siempre tienes que desayunar con una proteína, pero si no tiene acceso a proteínas en la mañana, pues yo no puedo decirle, pues entonces es tu culpa y te vas a enfermar más, ¿no? Entonces, vemos qué estrategias se pueden implementar, qué cosas de alimentación se pueden sumar y qué otras cosas podemos hacer, que también es algo que yo no veía antes. ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu relación con tus familiares? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Hace falta una intervención psicológica? ¿Cómo está tu salud digestiva? ¿Cómo habrá otra enfermedad que no esté ayudando? Por ejemplo, investigo sobre hipotiroidismo, ¿no? Entonces vamos haciendo diferentes consultas en las que hablamos sí, de alimentación, pero también de otras áreas de tu vida que pueden impactar en tu diagnóstico. ¿Cómo se siente que esto haya pasado? ¿Qué duelo hay con respecto a la salud con estos diagnósticos que te puedo estar dando, ¿no? Entonces, y bueno, y cuando sea necesario, claro que interconsultar con otro profesionista, con una psicóloga, o incluso cuando necesito cosas muy, muy específicas, a lo mejor con una colega nutrióloga, ¿no? Que yo no soy tanto de cuestiones culinarias, ¿no? Entonces a veces necesito el apoyo de alguien que sí sepa armar menús y guisados y cosas así. O el apoyo de otros especialistas, otros médicos, como que el cardiólogo, el nefrólogo, la nefróloga, la ginecóloga. Entonces, voy mandando a los diferentes médicos para que en conjunto veamos a una paciente y no como antes, que me llegaba alguien, yo veía glucosa alta de diagnóstico de diabetes, reducción de peso, ahí nos quedamos. Ya bajaste peso, ya te curaste, entre comillas, y yo ya me siento tranquila porque ya te dejé bien. Ahora sé que esa persona seguramente brincó de consultorio en consultorio intentando perder peso para sanarse de la diabetes, ¿no? O de cualquier otra enfermedad. Wow, qué hermoso, o sea, qué hermoso que cada vez hayan más médicas preguntándose esto y viendo cómo realmente esto está impactando en la salud, ¿no? O sea, aunque ya hemos dicho que no se necesitaría, no debería necesitarse evidencia científica para respetar a las personas, es importante también saber que sí la hay, que sí hay evidencia científica que está respaldando todo esto que dices, Iracema. Y también hay algo que tendríamos que estar escuchando y es la voz de todas estas personas que están reclamando porque esto les está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces,
¿Cómo no? O sea, no necesitamos evidencia científica para no hacer daño. No deberíamos necesitar. Así es, eso que dijiste de que no hace falta evidencia para no discriminar, me pareció muy preciso, ¿no? O sea, de verdad, Mm. no tendría yo que mostrarte un artículo para que no me, bueno, no trates a estas personas con violencia, no, no tendría que Mm. existir esta evidencia, ¿no? O sea, simplemente por entender que son personas que merecen existir. Y claro que hoy estuvimos hablando de la gordofobia en espacios de salud, pero hay gordofobia en todos lados, en restaurantes, en aviones, en teatros, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues abrir más la mirada a estos temas ayuda a que yo me cuestione mi propia gordofobia y pues pueda por lo menos con que me cuestione a mí y empiece yo a cambiar mis actitudes y acciones y mis espacios, pues puedo impactar mucho la vida de una persona. Mm. Sí, totalmente. No, la intención, como siempre decimos en este podcast, no es jamás culpabilizar ni nada, sino es invitarnos a abrir nuestra mente a otras miradas, a otras perspectivas, con el objetivo simplemente de generar bienestar a nivel integral, ¿no? Como colectivo, además. Muchísimas gracias, Iracema. No sé todo si tú tienes alguna otra duda, si hay dudas en el chat, creo que... Ah, no, no veo ninguna Ahorita duda. no hay, si es que alguien más bien, aprovecho si que alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo y compartir algo de lo que el episodio lo ha hecho o lo ha hecho sentir, son muy bienvenidos todos Mm. estos aportes y todo, o sea que pueden hacerlo. Iracema querida, no sé si hay algo más que tú quisieras comentar, aportar, que digas, quizá esto se me pasó o a esto dele más fuerza, a esto quisiera darle fuerza porque creo que es relevante, no sé. Pues yo quisiera que si hay alguna profesional de la salud, algún profesional de la salud escuchando este episodio, que lo escuchen con mucha apertura, ¿no? Y Mm. que si les dio curiosidad, pues busquen información respecto al tema, ¿no? Que no se queden únicamente con lo que yo dije o lo que se dice en redes sociales. Afortunadamente hay evidencia de buena calidad que habla de estos temas y tener la apertura para escuchar a otras personas hablar de su experiencia vivida, que es otra parte de la medicina basada en evidencias, la experiencia de las pacientes, que no se limiten únicamente a lo que les enseñaron en la escuela, ¿no? Que el peso es la fuente de todos los males, sino que vean que existen muchas otras causas por las que el peso podría ser importante, que es la gordofobia. Por eso es importante, por la gordofobia. Si no existiera gordofobia, el peso no importaría. Entonces creo que invito, y también si no eres profesional de la salud, eres una persona con otra profesión, pues que también te cuestiones, porque seguro tienes alguna persona gorda alrededor, que te cuestiones si tus burlas o tus juicios o tus creencias pueden ser, pues estar, pues se pueden cuestionar, ¿no? Mm. O tu preocupación también, ¿no? O sea, cómo impacta esta preocupación por tu ser querido en la salud mental de este ser querido, ¿no? Entonces, es estar ahí incondicional y ya. Bien, creo que no hay preguntas, no hay comentarios. Aprovecho para de una vez agradecerte, Iracema querida, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y por compartir tantas cosas tan urgentes, tan importantes para que podamos seguir reflexionando Mm. en este camino de bienestar integrativo que queremos también compartir desde este espacio. Nuevamente, gracias a todos y a todas los que han estado aquí presentes y a todos y todas que van a escuchar este episodio. Muchas gracias por su tiempo, por confiar también en nosotras para aportar, como siempre digo, un granito a su camino de bienestar. Eh, y por mi parte será hasta un siguiente episodio de Simbiontes. Iracema, tú también contales que tienes un podcast hermoso y dónde te pueden encontrar en redes sociales por si quieren contactarte.
o seguirte. Gracias, sí. Tengo mi página web, nutricionquelibera.com, y en Instagram y en Facebook estoy como Nutrióloga que Libera, y mi podcast se llama Nutrición que Libera, todo muy parecido, en el cual hablo de nutrición, medicina y psicología, desde todos esos enfoques no centrados en el peso. Gracias, gracias. Yo también me despido. Muchísimas gracias, Iracema. Gracias a todos. Ya nos vamos a ver en el próximo episodio. Un besito. Chao, gracias, chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.